Bienvenidos, mi nombre es Joseph Sánchez y es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio para la opinión y la reflexión de ustedes, nuestros oyentes de Zona Escolar. Llegamos a una nueva misión en esta segunda temporada en el que los diferentes temas que tenemos en contexto en el panorama nacional e internacional, como dicen por ahí, eh, llegamos a una emisión en la que tenemos nuevamente las entrevistas de la gente para escucharlos a ustedes, escuchar sus opiniones y poder darles a conocer a ustedes cómo somos las personas del común, cómo son los trabajadores, cómo son los estudiantes, cómo son los profesores, cómo son los productores de cine, cómo son los periodistas y cómo son, como nuevamente les mencionaba, las personas del común para que ustedes puedan tener un espacio diferente en el que ustedes puedan abiertamente dar sus opiniones, podamos tener una conversación amena y de que podamos seguir dando vida a este programa y a esta sección de Zona Escolar en la que buscamos nuevamente escuchar las voces de cada uno de ustedes, de que se puedan entretener un poco, de que pues igual como la emisión que tuvimos anteriormente, nuestro especial de crítico sea para que pues ustedes se puedan distraer, tengan un programa diferente, tengan un programa algo entretenido y podamos aprender de ustedes y nosotros pues también poderles aportar algo. Bien, para esta ocasión tenemos una invitada, seguimos en nuestros acostumbrados especiales también de crítico y nuestras emisiones en las que tenemos un invitado o invitada en el que conversamos y les damos a conocer a ustedes un poco sobre eh, lo que hacemos cada uno de nosotros. Para esta ocasión es un gusto presentarles a nuestra invitada. Ella es Alejandra Camargo, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Alejandra, bienvenida a los micrófonos de Vox FM. Hola, buenas tardes, Joseph. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco también que me hayas tenido en cuenta y bueno, vamos con la entrevista. Bien, para los oyentes que van llegando y que, pues bueno, ahí van tomando su asiento en la casa, en el trabajo, en donde quieran que se encuentren. Eh, los esperamos antes aquí una cuña súper cortica para este próximo sábado en nuestra emisión de Zona Escolar y también para que puedan encontrar, si pues se perdieron el principio de acá de la entrevista, lo puedan encontrar colgado en nuestra fanpage y en el canal de Vox FM en YouTube. Bien, ahí discúlpame ahí esa cortica cuña para que pues la gente se ponga en sintonía y pueda entrar en contexto y que pueda escuchar toda la entrevista. Bien, Alejandra, arrancamos esta entrevista preguntándote esa pregunta clave, esa pregunta de rigor que le hacemos a cada uno de nuestros invitados. Y es la siguiente. ¿Cómo ha sido trabajar, vivir, estudiar en tiempos de pandemia? En tiempos de pandemia considero que ha sido un cambio total también por el ajuste también en los lugares, en las plataformas. La educación virtual, digamos que es un modo y un medio, pero no siento que completamente alcance todo el espacio como de la enseñanza que uno quisiera, ¿sí? Entonces, en mi caso, la educación virtual ha sido implementando recursos educativos, algún tipo de plataforma. Los chicos también nos enseñan más cosas porque yo, en mi caso, por ejemplo, no conocía algún tipo de aplicación como, por ejemplo, Quizy, Cerebrity, elementos que yo consideraba que, por ejemplo, eran importantes en la enseñanza más presencial. Entonces, eso es como darle un poquito la vuelta a, a ese tipo de enseñanza que se estaba como trayendo antes y ahora es como, bueno, ¿qué pienso también para que no se vuelva también monótono y todas las clases caiga tampoco solo en el juego, o en la parte recreativa o en la parte del juego didáctico, sino que también quede el aprendizaje, pero que también tenga una interacción, pues en este caso, con el medio virtual? Bien, en el caso de ti como licenciada,
¿Cómo es, partiendo de, pues bueno, estos tiempos de pandemia, de que ya con la vacunación y el avance y el retorno como a las aulas y estar de manera remota, cómo es para una joven enseñar a jóvenes? Cómo es para una joven enseñar a jóvenes. Es también desde la cercanía, no es como que ellos me vean como una persona externa, ni allá como la barrera del profesor sabe y yo no, sino que en mi caso lo que yo trataba de hacer es tener la cercanía con ellos. En algunos casos incluso me pongo en el lugar de que a ellos también se les dificulta algún tema o algún tipo de aplicación, entonces yo misma también pues lo hago, me pongo en el lugar de ellos y comparto con ellos mismos también la experiencia. Entonces lo veo desde ese punto de vista, no es como que también uno se vuelva en términos de solamente el amigo del chico o soy como la confianza, pero sí trato de que no sea tan lejano, porque una experiencia que me pasó en mi caso era que yo estaba trabajando virtual y el hecho de que tuve el acercamiento con los chicos que eran presenciales, ellos quieren tener esa cercanía, aunque pues el virus lo requiere que mantenga el distanciamiento, pero ellos quieren sentirlo a uno cerca, como profe, ¿cómo estás? Hablarle también incluso de otras situaciones. Entonces, en mi caso ha sido así, tener la cercanía también con ellos desde la misma disciplina, pero también si se presta otro espacio, también lo tengo en cuenta. Un tema clave y para, bueno, algo que hizo que la tecnología tuviera gran partido en este tiempo de pandemia, de aislamiento. Tú como profesora, como licenciada, que pues bueno, estás empezando a ir trabajando en este campo de la enseñanza, ¿cómo ves el avance de la tecnología? Si nos retrasó un poco o avanzó, ya que pues bueno, estamos acostumbrados a, a las clases de lo presencial, de que si yo tengo dudas le pregunto al profesor o si el profesor ve desde la tutoría cómo puede guiar a sus estudiantes y de que pues bueno, en, en primera línea pues uno pudiera, en el caso de ustedes como profesores, enseñarles a sus estudiantes y poderlos guiar directamente en las clases. Ahora desde lo virtual, desde tu experiencia, ¿cómo es el futuro de la enseñanza y más acá en Colombia? Digamos que en términos de la enseñanza en Colombia sí tenemos obviamente limitantes de que no todo el mundo va a tener el acceso, no todo el mundo va a tener la cobertura y la posibilidad, pero digamos que en este caso lo virtual nos fue también enseñando, sí, porque lo que yo te decía, yo tampoco tenía mucha cercanía con la parte virtual, no le creía mucho al principio a la parte virtual, pero fue una herramienta, un elemento que hay que tenerlo en cuenta, sí. Y considero que desde las posibilidades de la creatividad también se puede trabajar algo desde ahí, entonces ya no uso solamente, por ejemplo, PowerPoint y la diapositiva, sino que se ha ido explorando nuevas posibilidades, otras páginas, otras herramientas y que también nos ha permitido ser más organizados. En el caso mío, yo doy unos tiempos para que los chicos hagan una serie de preguntas, aclaraciones y se dan también unos espacios a veces extra clase para que ellos puedan resolver algunas dudas. Es muy difícil también mantener en mi caso, yo siento que con los más pequeños el tema de la disciplina en el aula virtual se puede decir, porque a pesar de que uno les sugiere la palabra, la opción de que están las herramientas como levantar la mano y eso, muchas veces eso no es tan funcional. No sé si es porque ya por la edad a veces no lo entienden Ujú. o necesitan de pronto un apoyo, pero digamos que hoy en día, por ejemplo, el hecho de que yo aprendiera 3 horas seguidas en la universidad sentada y mirando el tablero, siento que virtualmente no funciona. Hay que irle metiendo cositas como que permitan un momento de que ellos se contextualicen con el tema, un momento en que ellos lo ejerciten, un momento en que yo les doy el concepto, un momento en que entren a su aplicación y pues logren hacer como la interacción con el tema y una parte que los permita también como hacer la evaluación o como ya recoger toda esa parte de las ideas o de los términos aprendidos. Entonces, desde ahí ha sido mi experiencia desde lo virtual. Así es, y más desde tu experiencia con esto virtual, una pregunta así un poco pues fuerte desde el contexto. ¿Qué le espera a esta generación que estás educando junto a tus colegas que día a día, desde lo remoto, desde lo virtual y más en la situación por la que pasa en nuestro país, en que pues muchos docentes, profesoras, profesores arriesgan sus vidas para poder
enseñarle a sus estudiantes desde los lugares más recónditos de Colombia y más desde lo virtual, ellos poder buscar la forma para que pues a sus estudiantes no les faltara las clases. ¿Cómo ves el futuro de una generación en la que sí o sí tuvo que estar sujeta a una educación virtual? ¿Y qué consejo le podrías dar a, a esos profesores y licenciados que vienen detrás tuyo, que vienen esa generación atrás y que precisamente están estudiando y están trabajando de manera virtual y que prácticamente van a terminar sus carreras de manera virtual? Sí, propiamente en mi caso, yo también terminé mi carrera de forma virtual. Por fortuna ya estaba viendo en algún tipo de electiva. Yo siento que también es una posibilidad con el compromiso, porque los profesores estamos haciendo todos los mayores esfuerzos porque a cada persona le llegue esa información, porque cada persona pueda entender a pesar de la distancia o la conectividad. Entonces, cuando dicen a veces como no, es que yo no estoy aprendiendo nada virtualmente, siento que también es el compromiso que cada uno le coloque porque se está haciendo. Si hay elementos, cada uno busca una manera en que pues podamos tener esa cercanía, de que se pueda llegar. En términos de una educación en Colombia, yo siento que en la parte de la parte urbana, pues hay como posibilidades de la implementación de los recursos. Mal que bien, en nuestra casa tenemos la opción de tener un dispositivo, la opción del internet, que en este caso pues sería más o menos como lo básico para conectarnos. En los sitios rurales sí me preocupa también porque incluso cuando he tenido experiencias de práctica en lugares rurales, alguna vez que tuve una cercanía, incluso el material en físico no había, entonces considerar la parte de lo virtual y pues también con las administraciones de los gobiernos no sabemos qué tanta implementación y tanta prioridad les vayan a dar a esos niños. Y junto a ello yo siento que junto a ello, yo siento que pues es un futuro que no, es incierto porque también hay muchas cosas del aprendizaje que es autónomo, ¿sí? Entonces, hay cosas que son por gustos, hay unos que aprendemos por gusto, otros que aprenden de pronto más por lo que toca, pero si van a ser tipo de mediciones como es tipo estándares y ICFES, pues sabemos que la educación seguramente va a quedar un poco más bajito de lo que ya venía por lo mismo, porque incluso hay personas que muestran desinterés en lo virtual, ay, se me cayó el internet y puede que no sea cierto, entonces se pone mucho en juego también como el criterio personal que se tiene a la hora de aprender. Y en el caso de los niños hay papás que están pendientes, hay otros que no. Entonces también es muy difícil hacer, porque yo considero que igual el proceso de enseñanza es ese interés por el conocimiento, ¿sí? Pero no considero que el rol del profesor sea como el de estar vigilando si las personas lo están haciendo o no, sino pues yo también tengo una responsabilidad de un acompañamiento, de que estoy cumpliendo con la enseñanza de unas temáticas, pero ponerme en el papel como de policía de lo está haciendo, no lo está haciendo, entonces considero que ese tampoco pues es como mucho el rol de la educación. Bien, bueno, antes de la pandemia, algo que ha ocurrido desde los barrios, sí, desde los barrios populares de los distintos departamentos y ciudades de Colombia, para los oyentes que, pues bueno, nos ven y nos escuchan desde otro país. Pues bueno, nuevamente les explicamos acá, pues tenemos barrios populares que son como... eh, En el que yo vivo. Sí, como en los En el que yo vivo. suburbios, sí, como en el que la mayoría de las personas del común vivimos, incluyéndome a mí. Les explicamos un poco como los suburbios, como las zonas así populares en las que la mayoría de las personas de clase media y clase baja viven. Y llegamos a este punto es porque a raíz de que el gobierno, de que las distintas secretarías de educación, y estas zonas rara vez las determinan, han surgido líderes sociales y licenciados también y profesores como tú desde lo empírico y desde pues terminada su carrera, la educación popular. Hemos tenido aquí en estos micrófonos varios invitados que hacen y que, pues bueno, enseñan desde lo popular a la comunidad. Una de ellas fue nuestra invitada Eliana. Ella hace parte de una escuela popular de fútbol en la ciudad de Fusagasugá, la cual es La Zurda.
Y también tuvimos a un licenciado, un colega tuyo, él es Brian Guzmán, él es director de la Escuela Popular de Patinaje Roller Freestyle de la localidad de Usme en Bogotá, Roller School. Entonces, nos gustaría escuchar tu opinión sobre cómo se ve la educación popular y crees que la educación popular en esta última década ha aportado mucho más a los jóvenes que la misma educación que debe dar públicamente los diferentes distritos. Yo considero que aprovechando también la cercanía que he tenido con la educación popular, inicialmente la tenía en términos como conceptuales, no tenía muy bien establecido y no conocía con claridad cómo se movían un poco las escuelas populares. Desde lo que tú mencionas en la cercanía con la escuela acá de formación popular en patinaje extremo, sí siento que son procesos también que aportan un poco más allá también de solamente el concepto o la práctica o la parte, en este caso del patinaje, que sea alguna, no sé, como alguna técnica. Siento que son elementos que sirven también más para la vida. Siento que son elementos que sirven también para posicionarse en sociedad, ¿sí? Entonces nos da criterio, nos da también postura y nos da también una perspectiva de pensamiento. Entonces no es una educación orientada solamente para responder al currículo o para responder a las expectativas que se tienen, sino que siento que son aprendizajes que realmente les sirven a los niños para hacer su vida, para poder poner esto más adelante seguramente en práctica. Y considero que, no sé, como obstáculos que uno ve a veces en el patinaje, puede ser un obstáculo que se te presenta en la vida y sabes también ya cómo irlo sorteando. Entonces no es solamente el aprendizaje por el aprendizaje, sino que siento que sí queda algo más a nosotros. Yo desde que el tiempo que llevo asistiendo, siento que hay muchas cosas que me han ido quedando más para mí, que solamente se me quedó como asisto a la clase y ya me voy. No, siento que la gestión también de movilizar a diferentes personas, a que cada uno pone su granito de arena, como se dice por ahí, ha permitido también que se haya ido consolidando, y junto a ello siento que la gestión desde el concepto de educación popular que comprendo que maneja el profe Brian es también involucrar más personas en el territorio. Entonces se trabaja del territorio para el territorio pensando también en ellos, y esta escuela gracias a eso también considero que ha ido creciendo porque ya siento que tiene más zonas en las que se ha ido moviendo. En términos de visibilizar eso, no sé qué tanto acogida tenga a la hora de cómo contar a nivel de educación del ministerio y que uno les comentara alguna propuesta, no sé ellos qué tanto lo acogerían, pero para mí es una muy buena postura de educación. Entonces también hay elementos de los cuales también yo creo que he tomado de ahí para pues, mis prácticas, considero yo. Bien, y bueno, estamos nuevamente con nuestra invitada Alejandra Camargo. Para los que llegan acá en sintonía a los micrófonos de Vox FM, para los que nos están viendo desde el canal de YouTube o para los que nos vayan a estar viendo desde la fanpage de Zona Escolar. Si se perdieron el intro, lo pueden adelantar, acá nos pueden encontrar. Entonces, nuevamente les comentamos de qué estamos hablando, cuál es el tema de conversación. Y es cómo desde la educación popular, como desde la educación en la primera infancia a los jóvenes y desde la universidad en Colombia se está llevando a cabo, cómo nuestros profesores, profesoras, docentes, líderes sociales están trabajando en las comunidades y en las diferentes instituciones educativas en el contexto de la pandemia y cómo es el futuro de la educación en Colombia, teniendo en cuenta por los tiempos en los que pasa Colombia, en el que los recursos que deberían de garantizarle a las secretarías de educación en las diferentes ciudades, distritos, municipios, no se están garantizando o se pueden estar garantizando, pero no la totalidad de los recursos. Y a pesar de que, pues bueno, tenemos personas que tienen el valor de a lomo de mula, mediante lanchas, tener que atravesar muchos días para llegar a esas comunidades, son ellos quienes están garantizándole, a pesar de que no tienen muchos recursos,
la educación a los jóvenes. Entonces, les preguntamos también a ustedes si abrimos los micrófonos aquí y la pregunta de rigor para ustedes. Pueden dejarla en los comentarios o pueden abrir la conversación con sus amigos o personas del común. ¿Qué se está haciendo en la educación? Usted, desde su profesión, ¿qué cree que puede estar aportando a la sociedad, a la comunidad, a su familia, a sus amigos? Y cómo esa visión a futuro de la educación en Colombia ve usted, ve si la generación que viene hacia atrás eh, va a avanzar un poco más, va a estar un poco más preparada o por lo contrario va a atrasarse, va a haber una desigualdad que pues bueno, se va a mantener porque pues la desigualdad en cuanto a la educación en Colombia es bastante notable. El que tiene recursos puede garantizar una educación medianamente buena en una institución privada y quien no tiene los recursos, desde los que somos de clase media y clase baja, medianamente se nos garantiza la educación pública y mediante paros y marchas y bueno, mediante bastantes cosas y también desde los líderes sociales, desde los educadores populares que con pocos recursos, que con recursos propios y de la misma comunidad, ellos enseñan a los niños y a su comunidad y aportan ese granito de arena que pues se busca esperar. Entonces, la reflexión para ustedes, ¿qué se espera de la educación? ¿La tecnología realmente está aportando o no aportando? Pero realmente si la tecnología es una herramienta o simplemente es un lujo para quienes tienen la oportunidad y los recursos para acceder. Bien, Alejandra, y ya para cerrar esta entrevista, y pues bueno, nos comentabas sobre la Roller School y que haces parte de ella. ¿Qué se siente Sí. y cómo es estar desde el otro lado, de enseñar y estar desde los patines en la educación popular de esta escuela, de la que pues ya hemos conversado con este director y que ustedes podrán encontrar en la fanpage de Zona Escolar esta entrevista para que pues se enteren un poco qué se siente estar desde el otro lado como docente y ahora como no estudiante, sino como deportista. Bueno, primeramente como deportista, inicialmente lo hacía como por el tiempo libre, en algún momento lo empecé aquí como digamos, lo empecé a retomar nuevamente. Espérame que llegó Lola. No hay problema. Sí, lo empecé a retomar en términos de un deporte que hacía por gusto también, porque lo hacía anteriormente y posteriormente empecé a involucrarme en la escuela. En términos del aprendizaje que yo he logrado tener, ha sido bastante enriquecedor también en la parte de educación, en la parte de gusto. Me ha gustado también poder apoyar a los que están empezando porque también recuerdo que en algún momento tenía algún tipo de inseguridad, algún tipo de susto porque pues también era una situación que de pronto hace mucho no la vivía, de volver a montarme en los patines y volver a retomar a lo que hacía que me gustara. Entonces siento que también ha sido una experiencia muy grata por poder compartir con los mismos niños. En el momento en que yo estuve y empecé en virtualidad, con la escuela era con los niños más cercanos que yo sentía el cariño de ellos, sentía su cercanía, sentía sus expectativas de ellos, sus motivaciones por seguir patinando, por seguir practicando, por seguir mejorando. Entonces también ha sido como una gran familia en la que yo me he sentido acogida y me he sentido parte de, en lo que yo también considere que pueda dar algún aporte, lo estaré como gestionando o haciendo porque realmente siento que es una propuesta muy bonita y es una propuesta que fortalece mucho también el territorio y las comunidades la comunidad que está cercana, en este caso yo asisto a la sede del Virrey, entonces esta comunidad la siento también muy fortalecida y los vínculos también, el vínculo social se ha logrado mantener a pesar de la pandemia, pero hemos estado en la mayoría de tiempo en contacto lo que se ha podido. Entonces esa ha sido mi experiencia en la Rol de School. Bien, Alejandra, agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, que hayamos podido conversar sobre tu labor como docente y también desde cómo es esa visión desde la educación como profesora y también
como estudiante, de que le podamos contar a la gente tanto de Colombia y de los diferentes países que nos pueden ver y escuchar de cómo es la educación en Colombia en tiempos de pandemia, antes de la pandemia y qué nos espera. Entonces te agradecemos haber aceptado nuestra invitación y esperamos que haya sido de tu agrado, pues bueno, esta conversación. Listo, vale, Joseph, muchas gracias por la invitación, muy contenta también y seguiremos en contacto también nuevamente, apoyando también acá desde el territorio de USME la Rural School y en los diferentes proyectos de enseñanza pues estaremos también presentes. Bien, a los oyentes que nos acompañaron, que estuvieron desde el principio a fin o de los que pues, pudieron adelantar la entrevista y buscaron bueno, la mejor parte. Les agradecemos por habernos acompañado, por hacer posible este espacio. Este espacio es por y para ustedes, una sección de Zona Escolar en la que buscamos escuchar sus opiniones, en generar una reflexión en cada uno de ustedes y no simplemente crear un contenido para entretener o simplemente para generar un tipo de lucro. Aquí lo que buscamos es eh, mediante el discurso de cada uno de ustedes, dejar conclusiones, aprender, enseñar. Y bueno, esta es como la filosofía y el ADN de Zona Escolar, de poder traer la escuela a la radio y de que nuestros chicos, chicas, jóvenes, profesores y las personas del común puedan hacer parte y sea posible que cada uno de ustedes puedan estar en un programa de radio, de que no sea solo las personas famosas, las personas que pues comúnmente vemos en la televisión o en las diferentes plataformas digitales que pueden estar en radio, sino que también ustedes puedan hacer posible la radio, puedan hacer posible este programa, un programa que ya lleva 2 temporadas en la que de mi parte me siento muy orgulloso gracias a que por ustedes ha sido posible este programa y seguirá estando al aire gracias a ustedes. Entonces nos despedimos informándoles, pues bueno, a cada uno de ustedes algunos detalles para lo que se viene en Vox FM y en Zona Escolar. Para Zona Escolar, como les mencionábamos al principio y para los que llegan en sintonía, nos pueden escuchar y encontrar en la frecuencia 90.4 FM en Bogotá, desde su celular, desde la internet, si se encuentra en otro país o ciudad, o desde el radio normalito, enciende el radio 90.4 FM. Los días sábado tenemos nuestra emisión de Zona Escolar en la que con Cerbero Nativo, con Harvey y con Darwin estaremos en conversación sobre los temas que pasan por la escuela, que pasan por esta zona escolar. Entonces, para que ustedes se agenden, puedan escucharnos y nos puedan apoyar. Son 18 años de hacer posible este espacio en el que somos la imaginación comunicativa de la escuela en la radio. Y también para que se agenden en nuestra próxima emisión de Vox FM. Vamos a tener nuevamente un especial de crítico. Ya este va a ser nuestro tercer especial de crítico. Ya se nos aproxima también la temporada de Halloween, entonces para que usted que es amante de las películas, que le encanta pues bastante el séptimo arte, si no le gusta, se pueda reír un poco de cómo en este espacio con Robert hacemos crítica, nos reímos, hacemos spoiler, nos reímos de los actores, de las películas malas, las buenas, los premios ahorita que se vienen de la academia próximamente. Entonces, para que usted pueda disfrutar de este espacio, de espacios que ya van a ir creciendo, que tenemos nuestro formato de Vox FM tradicional, en el que pues este servidor les hace una reflexión sobre el contexto social y político que ocurre en Bogotá y en Colombia. Nuestro espacio que en esta ocasión tuvimos, que es las entrevistas para la gente y de la gente, nuestro espacio de crítico, y para nuestra próxima temporada muchas sorpresas. Entonces esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado, que nos hayan acompañado, que puedan difundir esto para que más personas se enteren y puedan llegar a estos micrófonos de Vox FM. Entonces los despido después de esta, bueno, está un poquito larga despedida para que
nos acompañen, agradecerle a nuestra invitada Alejandra Camargo por aceptar nuestra invitación y bueno, nos estaremos viendo y escuchando. Y lo más importante, de que recordemos que es una escolar, 18 años, este año cumplimos 18 años, 18 temporadas de historias, de entrevistas, de programas y de lo más importante, de seguir siendo la imaginación comunicativa de la escuela en la radio. Hasta una próxima ocasión.